Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en tu programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, como todas las semanas, todos los miércoles a las 5:30. Ya ven que no solemos faltar por aquí, quizás hoy se nos hizo un poquito tarde, 2-3 minutos tarde, pero el caso es que aquí estamos. Le quiero mandar un saludo a todos mis alumnos y exalumnos del Colegio de Bachilleres que me están escuchando en este momento. Hay 2 o 3 por ahí que quizás ya tengan la costumbre de escucharnos, no demasiados, pero 2 o 3 por ahí sí los debe de haber. Les mandamos un saludo y les recordamos que ya la campaña para proteger los bosques de Tenango está en marcha. Ya saben ustedes que estamos en campaña para proteger los bosques de Tenango y para que se involucren, que participen, que se enteren de lo que está pasando. Ya les platicaré en otra ocasión cómo está sucediendo este asunto, cómo se están perdiendo los bosques en todo el mundo y aquí incluidos se están perdiendo los bosques, ni siquiera nos damos cuenta. Todos aquellos de los alumnos, exalumnos, ya saben que se necesita su participación. Pero ahora voy a seguir hablando del mismo tema que estaba comentándoles en el último par de semanas. Les estaba hablando sobre Alaska. Y se me ocurrió hablarles sobre Alaska porque, además de que es una región realmente muy interesante, es un lugar de una belleza natural impresionante, yo estuve por ahí. Resulta que yo estuve en Alaska en 3 ocasiones distintas y pasé como 6 años estuve yo en total en Alaska. No puedo decir que lo conozco, ni mucho menos, es tan grande y realmente yo viajé poco por ese estado. Actualmente ya saben ustedes que es un estado de la Unión Americana y lo poco que conozco es nada más una región. La mayor parte del tiempo estuve en la ciudad de Anchorage, que es la ciudad más grande de Alaska, tiene un poco más de 250,000 de habitantes, tiene como unos 270,000-280,000 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada de Alaska. Sin embargo, no es la capital. La segunda ciudad más poblada de Alaska es Fairbanks, con unos 60,000-70,000 habitantes, y la tercera ciudad más poblada es Juneau, que es la capital del estado. A pesar de ser la capital, es más bien pequeña, tendrá unos 30,000-40,000 habitantes a lo mucho. Y conocí yo Anchorage, y ahí estuve la mayor parte del tiempo, pero también estuve en un pueblo que está como a 3 horas en automóvil de Anchorage, que se llama Soldotna. Es un pueblo pequeño de unos 5,000 habitantes, muy bonito. O sea, el pueblo en sí no es bonito, pero la región es muy bonita. En Alaska, realmente, cualquier lado que uno vaya, la naturaleza es impresionante. Son paisajes espectaculares, cadenas de montañas cubiertas de nieve. Cuando uno llega por primera vez a Alaska, de lo primero que uno percibe, de lo que se alcanza a dar cuenta, es de los enormes espacios. Incluso entre los pueblos habitados, en las zonas habitadas de Alaska, para ir de un pueblo al siguiente son horas de camino en automóvil y a lo largo del camino son enormes espacios con muy poca población. Y eso que yo no me aventuré ya en el norte del país, en toda esa zona de tundra, por ahí ya es difícil llegar, ya ni siquiera hay carreteras, son enormes espacios donde puede uno andar durante días y sin ver absolutamente a nadie. Entonces la belleza natural de Alaska es impresionante. En el norte de Canadá no he estado yo, pero es la continuación. Ustedes saben que Alaska y Canadá es básicamente el mismo paisaje. Es tan grande Alaska y tan grande Canadá que no en todos lados es lo mismo. Una enorme variedad y diversidad de paisajes, pero básicamente es ese clima subártico. Por ejemplo, entre Alaska y Canadá, la frontera es completamente artificial. Ustedes vean un mapa y se van a dar cuenta que la frontera entre Alaska y Canadá es una raya que va a lo largo de algún meridiano, una raya de 1,000 kilómetros de largo, y eso es lo que divide a un país del otro. Alaska es Estados Unidos y Canadá es su propio país. El caso es que es una raya trazada en un mapa, porque en la realidad ustedes van al terreno y no hay ninguna raya marcada.
para todos los animales que viven por ahí, los osos, los renos, los caribús que siguen sus rutas migratorias. Todo eso de fronteras es algo completamente inexistente. Y estando en Alaska, me tocó ver ahí uno de los grandes espectáculos de belleza natural, espectáculos que ofrece la naturaleza. Uno de los más impresionantes que he visto en mi vida. En mi vida he visto 2 o 3 espectáculos impresionantes, ya les he contado de algunos de ellos, pero en Alaska me tocó ver uno de estos grandes espectáculos, que son las auroras boreales. Ustedes saben que las auroras boreales son fenómenos que se alcanzan a percibir únicamente en las latitudes altas del planeta, en las latitudes cercanas a los polos. Las auroras boreales son del Polo Norte y en la región del Polo Sur se llaman auroras australes. Es el mismo fenómeno que resulta que se produce cuando hay mucha actividad en el Sol. El Sol pasa por ciclos, como casi cualquier cosa en la naturaleza tiene ciclos. Entonces el Sol cada 11 años tiene ciclos de actividad en que emiten muchas más partículas que de costumbre. Y además hay subciclos de menos años, pero cada 11 años es un ciclo mayor. Y cuando se dan estos ciclos, el Sol despide una cantidad enorme de partículas que al penetrar la atmósfera de la Tierra, llegan a la atmósfera de la Tierra y son partículas magnéticas que se ven atrapadas por el campo magnético del planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un campo magnético que hace que se polaricen estas partículas que llegan y en los 2 polos, en el polo norte y en el polo sur, es donde se concentran. Y estas partículas ionizadas, al entrar a la atmósfera de la Tierra, muy alto, como a 300, 400 kilómetros de altura, en una capa de la atmósfera de la Tierra que se llama precisamente la ionosfera, ahí es donde estas partículas al entrar se difractan, se dividen en toda una gama de colores. El espectáculo que uno ve son luces de colores, de todos los colores. Hay azules, hay violetas, hay verdes, hay amarillos, hay rojos. Y estas luces están cambiando constantemente de forma y de color. Las ve uno azul y unos cuantos segundos después ya se ven verdes y un poquito más después ya se ven violetas y así van cambiando constantemente de colores y se están moviendo constantemente en el cielo como si fuera una danza. Es una danza de colores y de formas. Incluso en años que no hay mucha actividad del Sol, de todas maneras se alcanzan a ver las auroras boreales o las auroras australes. Pero cuando se cumplen estos ciclos de 11 años, las auroras son todavía más frecuentes y más espectaculares. Y estando yo por allá, bueno, pues estuve varios años en Alaska y me tocó verlas en varias ocasiones. Recuerdo algunas de ellas. Una en particular, la primera vez que las vi, me quedé completamente azorado. Realmente un espectáculo impresionante y que duró un buen rato. Me acuerdo que estábamos ahí, estaba yo con otra persona y salimos afuera y hacía un frío espantoso, era en invierno, bien cubiertos, con chamarras y todo, y a pesar del frío, ahí estábamos pegados ahí afuera viendo el espectáculo. No nos queríamos ir, estuvimos como, ya ni me acuerdo muy bien, más de una hora ahí afuera, no nos cansábamos de ver ese espectáculo. Entonces estas auroras boreales pues no solo se ven en Alaska, por supuesto, se ven también en Canadá, se ven en Rusia, se ven en el norte de Noruega, o también se ven en los extremos sur de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Lo que es Tierra del Fuego, todas esas zonas por ahí, también se alcanzan a ver las auroras australes. Ocasionalmente, eso es raro que suceda, pero ocasionalmente cuando están muy cargadas estas auroras, se alcanzan a ver incluso en latitudes bastante más al sur. Dicen que se han alcanzado a ver, por ejemplo, en Nueva York o en Chicago, que son latitudes más al sur, donde normalmente no se alcanzan a ver estos fenómenos. Y pues allá en Alaska les estoy diciendo que me quedé un buen rato. La primera ocasión que estuve allá fue en 1994. Yo salí de México, me fui en autobús desde la Ciudad de México hasta Seattle, ya pegando con Canadá, en la costa oeste de Estados Unidos. Fue un trayecto, ya ni me acuerdo tampoco muy bien, pero fueron varios días en autobús. De México a Tijuana son como 2 días, y de Tijuana para allá ha de ser otro día y medio por lo menos. Fueron como 3 o 4 días en el autobús constantemente.
Claro, de repente en algunas ciudades grandes como en Los Ángeles o como en Tijuana, pues hay que esperar un par de horas al siguiente transbordo, pero prácticamente todo el tiempo está uno sentado en el autobús. Cuando llega uno allá, está uno con todos los pies entumidos. Pero el asunto es que me la aventé en autobús hasta Seattle, y allá en Seattle tomé un avión que salen frecuentemente, salen ya no sé si cada 2 horas o cada no sé cuánto, pero cada día salen varios aviones que van de Seattle a Anchorage, Alaska. El vuelo dura como unas 3 horas más o menos. Y cuando llega uno a Alaska, según la época del año en que uno llegue, en verano, como les estaba diciendo en la sesión pasada, que Alaska es completamente distinto en verano que en invierno. Son 2 experiencias completamente distintas. En verano, también ya se los había dicho la semana pasada, que los días son muy, muy, muy largos. En Anchorage, el solsticio de verano, que es el 22 de junio, el día dura 20 horas, sí, 20 horas de luz de día. Y hay 2 o 3 horas de penumbra, que supuestamente es la noche, pero ni siquiera es noche, es una especie como de penumbra, y empieza a clarear de nuevo. Eso es en Anchorage, que está al sur de la parte principal de Alaska, pero si se van ustedes un poquito más al norte, por ejemplo en Fairbanks ya está casi pegando al círculo polar ártico. Entonces en Fairbanks prácticamente es de día las 24 horas, prácticamente. Pero ya suben un poquito y entran ustedes al círculo polar ártico, que está en el paralelo 67. Ya saben ustedes que el Ecuador es el paralelo 0, el polo norte es el 90. Aquí en México estamos en el paralelo 20 grados norte. En Nueva York son como 45 grados norte. Anchorage está a 61 grados norte y el círculo polar ártico está a 67 grados norte. Entonces, de los 67 grados hasta los 90 grados, todo eso es el círculo polar ártico. Y ahí en verano es cuando se da este fenómeno del famoso sol de medianoche. Son 24 horas de luz continua. El sol no se pone para nada. El sol simplemente está dando vueltas a lo largo del horizonte. Uno ve el sol y lo ve que se está moviendo, pero se está moviendo paralelamente al horizonte. Entonces es muy curioso y da una vuelta completa en 24 horas. Y lo sigue uno viendo el sol todo el tiempo. Ahorita les sigo hablando de esto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Les voy a poner una canción. Es el mismo conjunto, la misma clase de música que les puse la semana pasada. Estas son canciones distintas, pero en el mismo tono. Es un grupo de Alaska, un grupo étnico de raza Inuit, que se llama Pamiua, no sé qué significa eso, que se puso muy de moda cuando yo estaba en Alaska hace unos 8 o 10 años. Era muy sonado, supongo que actualmente sigue tocando todavía. Tenía bastante éxito y tocan melodías tradicionales de su tribu, pero a veces le ponen ritmos un poco más modernos o utilizan instrumentos también más modernos, pero las canciones y los ritmos son de su cultura. Y vamos a escuchar esta primera canción, que no es demasiado larga, dura apenas un par de minutitos. Tamani ang lanilah dekat ayah yang atu bakatan heyang 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 hey 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 ayah yang heyang heyang ayah yang heyang 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 hey, hey, hey.
ang lanilang dukot. Aya, yukakamdan. Heyang, heya, heyang, 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 heya. Heyang, heya, heyang, heya, hey. Aya, heyang, heyang, heya. Aya, heyang, heyang, heya. Heyang, heya, heya, heyang, heyang, heya. Heyang, heya, heyang, heya, Bueno, ¿qué les pareció? Es parecida a las que les puse la semana pasada. Esta canción me parece que es de cuando se van a cazar a los renos. Es una canción de caza de renos. Supongo que regresan de la caza. Antes era así tradicionalmente, ahorita ya esas costumbres pues ya han cambiado. Pero cuando se iban a cazar renos, regresaban y pues, hacían algún tipo de festividad colectiva. Toda la gente se pone a cantar. En esto que acabamos de escuchar, tienen algunos instrumentos musicales por ahí, pero son básicamente de fondo. Lo principal son las voces de los participantes. Bueno, les estaba diciendo que en verano hace sol todo el tiempo, hace un clima muy agradable, hace calor sin ser agobiante, es un calor que puede estar uno a cualquier hora del día o de la noche, sin necesidad de suéter ni de nada, muy agradable. El verano es corto, son 2 meses que hace un clima muy agradable, otro mes de transición al principio y al final otro mes también de transición, y los inviernos suelen ser bastante largos. Por lo general, por ejemplo, en Anchorage, donde yo vivía, desde finales de octubre, principios de noviembre, ya estaba nevando. Y la nieve podía durar hasta fines de marzo o principios o mediados de abril, todavía duraba la nieve. Eran 5 o 6 meses prácticamente de invierno. De hecho, hay una broma, hay un dicho en Alaska, que lo dicen en forma de broma, que dicen que en Alaska tienen las 4 estaciones del año. Las 4 estaciones del año son el invierno, y junio, julio y agosto. Esas son las 4 estaciones, como dando a entender que junio es la transición, julio hace muy bonito clima, agosto de nuevo sería el otoño y lo demás es invierno. Bueno, es un poquito exagerado, pero no tanto. Y el asunto es que el clima en Alaska ha estado cambiando. Esto también es importante decirlo. El primer invierno que pasé en Alaska fue el invierno de 1994 a 1995. O sea, ya tiene 16 años de esto. ¿Cómo se va el tiempo, Realmente, bueno, pues fue de 1994 a 95 y fue un buen invierno. Un invierno frío y crudo como deben de ser los inviernos allá en Alaska, ¿no? Un invierno largo que duró meses, en que de repente se venían las ondas frías, los frentes fríos. Allá de repente la temperatura llegaba a bajar a 15-20 grados bajo cero, en lo más crudo del invierno. Esas ondas frías nada más duraban unos 3-4 días y después levantaba la temperatura y se quedaba a 0 grados o a 2-3 grados bajo cero y ahí se mantenía durante un buen rato. Cuando la temperatura estaba a 2-3 grados bajo cero, parecía hasta agradable. En comparación con las otras rachas de 15-20 grados bajo cero, cuando la temperatura era nada más 0 grados o 2-3 grados bajo cero, hasta salía uno sin necesidad de chamarra, salía uno con un suétercito y ya con eso era más que suficiente. O sea que uno se acostumbra al frío. Es interesante cómo sucede. Se acostumbra uno al frío, se aclimata. Una temperatura de 0 grados, aquí en Tenango estaríamos todos muertos de frío. Y sin embargo, allá se acostumbra uno. Bueno, pues resulta que esos fríos ya no se sienten tanto, El último invierno que pasé en Alaska fue el invierno del 2004 al 2005. O sea, exactamente 10 años después que el primer invierno. Pasaron tan solo 10 años del primer invierno que pasé al último invierno y la diferencia era notoria. Era imposible no darse cuenta de la diferencia. El último invierno que pasé, que ya tiene 6 años de esto, pues sí, de repente sí venían las ondas frías, o sea, de repente 2-3 días hacía bastante frío, pero en realidad la mayor parte del tiempo hacía un clima bastante soportable. Y de hecho para la gente que está acostumbrada ya a los fríos, no les gusta, sí no les gusta que ya no hagan los fríos de antes, porque ya no neva lo mismo que antes tampoco. Por ejemplo, en Alaska hay una carrera muy famosa que la hacen cada año en febrero, que salen de Anchorage
y llegan a una ciudad que está en el extremo oeste de Alaska, enfrente de Rusia. Es una ciudad que se llama Nome. En inglés se pronuncia Nome y se escribe Nome. Y son como 1,000 kilómetros, más de 1,000 kilómetros de distancia, como 1,200, 1,300 kilómetros de distancia. Y esta carrera la hacen en trineos jalados por perros. Esta carrera se llama el Iditarod y es una carrera muy, muy, muy famosa. No solo en Alaska, llega gente de muchas partes del mundo, llegan de Noruega, llegan de Suecia, llegan hasta de Rusia, llegan de Canadá a participar en esa carrera. Llegan gente con sus equipos de trineos a participar en esa carrera que supongo que ha de dar muy buenos premios a las personas que lleguen en los primeros lugares. Les lleva 10 días, por lo menos, a veces más. Siguen diferentes rutas, cada año va cambiando la ruta, pero les lleva por lo menos 10, 12 días esta carrera. Así la llaman, que es la última gran carrera que hay en el mundo. Es una manera de hacerse publicidad. La última gran carrera, supuestamente es una carrera de mucho desgaste, están 10 días a la intemperie completamente en un trineo jalado por perros con unos fríos espantosos, todo lleno de nieve y completamente aislado del mundo. Y cada año son muchos los equipos que participan, por lo menos son 20, 30 equipos los que participan. No todos llegan al final de la carrera. Hay algunos que por alguna razón u otra, a mitad del camino ya truenan, ya no pueden seguir. Entonces pues ahí los van, o sea, ya todo esto está muy monitoreado y siempre hay manera de irlos a buscar donde se hayan quedado. Pero el asunto es que en los últimos años de esta carrera hasta han tenido problemas para realizarla, porque incluso en lo más crudo del invierno, en pleno febrero, hay partes, sobre todo en el sur, cerca de Anchorage, donde la nieve todavía no ha caído la suficiente para que puedan andar los trineos con los perros. O sea que en los últimos 15 años, 10, 15 años, el clima ha estado cambiando en Alaska. Y no solo en Alaska, en todas esas regiones nórdicas. Ustedes saben que hay un fenómeno, o sea, podrán creer en esto o no, podrán darle importancia o no, pero hay un fenómeno que está sucediendo ahorita mismo que se llama el calentamiento global. Está sucediendo en todo el mundo. Todavía los efectos más duros del calentamiento global apenas los estamos empezando a sentir. Todavía no se viene lo mero bueno. Se supone que así como van las cosas, en 30, 40 años la temperatura del planeta puede subir unos 2 o 3 grados y hasta más. Este calentamiento global se siente más, los efectos se sienten más en las latitudes más al norte. Entonces, en un lugar como en Alaska, estos efectos ya se están sintiendo. Pregúntenle ustedes a alguien que venga de Alaska, a alguien que viva allá, y les va a decir que la diferencia entre hace 20 años y ahorita es drástica. Realmente se siente bastante los efectos de este cambio climático. Yo mismo me di cuenta de eso en los pocos años o en los muchos años que viví yo en Alaska. La diferencia fue notable. Yo estaba allá en Alaska trabajando, porque pues ni modo de no trabajar. De hecho, a eso fui, a trabajar y a juntar algo de dinero. Y trabajaba yo, eso se los voy a contar la próxima semana, vamos a ver si todavía sigo con este tema. El asunto es que, pues yo, de modo que no me diera cuenta de estos cambios. Entonces, todo este asunto, el cambio climático es real, está ya sucediendo. Que no lo veamos o que no lo queramos dar cuenta o que aquí todavía no sintamos los efectos es otra cosa, pero en realidad es algo que ya está sucediendo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo me despido, los dejo con otra canción del mismo grupo que escuchamos. Me parece que en esta canción sí se oye un instrumento que viene de Australia que se llama el didgeridoo. Es un instrumento muy largo, es un instrumento como de viento, que puede medir 1,5 metros hasta 2 metros de largo y que produce sonidos muy, muy, muy peculiares. Me parece que en esta canción que vamos a escuchar también sale uno de esos instrumentos. Vamos a escucharla. Yo me despido, este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.